Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Inicia ya la discusión. El vicepresidente de los Estados Unidos, el republicano Mike Pence, la mano derecha del presidente Donald Trump, inicia una gira por América Latina, la hace en Brasil y hace una invitación en particular a los migrantes centroamericanos y con atención especial, porque son las poblaciones que más se movilizan o más migran hacia los Estados Unidos, de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. El vicepresidente Pence les dice de alguna forma, por favor, no vengan, no intenten cruzar la frontera sur ante la crisis que ha habido. Antes de iniciar la discusión con Philip Chicola y Osvaldo Samayoa, vamos con esta nota preparada por Melanie González. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llegó hoy a Brasilia en el inicio de una gira por América Latina que además de Brasil incluye Ecuador y Guatemala. Se anticipa que Pence trate de fortalecer las alianzas en cuanto a comercio y seguridad en la región, pero enfocado también en la crisis humanitaria que se vive en Venezuela. Se espera que Pence visite un centro de refugiados venezolanos en Ecuador y transmita la política estadounidense con respecto a la crisis política y económica que atraviesa el país sudamericano. El vicepresidente también envió un mensaje a los pueblos de América Latina. No arriesgue sus vidas o las vidas de sus hijos tratando de llegar a los Estados Unidos en un camino manejado por narcotraficantes y traficantes de personas. Si no puede venir legalmente, no venga en absoluto. Pence viajará el miércoles a Quito, pero realizará primero una parada en la Amazonía brasileña que ha acogido en los últimos meses a miles de inmigrantes venezolanos. Y el jueves realizará en Guatemala la última parada de su gira, donde visitará a los damnificados por el volcán de fuego que ha causado al menos 112 muertos. También abordaría temas de seguridad y fortalecimiento de lazos en la lucha contra el crimen organizado. Se espera que se discuta el tema migratorio y la crisis generada por los menores que fueron separados de sus padres al intentar cruzar la frontera con Estados Unidos de manera ilegal. Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Vamos a hablar, por lo menos esta primera mitad, de las declaraciones del vicepresidente Mike Pence y todo esto que sigue generando muchísima controversia en Estados Unidos y en Guatemala. Creo que más que la controversia en Guatemala, lo que tiene son efectos directos sobre muchísima de la población que vive en el país. Y mire, voy a repetir la última frase que dice Mike Pence. Toman una traducción más a la libre del inglés. Dice, si ustedes no pueden venir legalmente a los Estados Unidos, no vengan o no vengan en absoluto, plantea el vicepresidente Pence a los centroamericanos, pero en particular a quienes migran más, que son los hondureños, los salvadoreños y los guatemaltecos. Para hablar de este tema me acompaña hoy Philip Chicola y Osvaldo Samayoa. Muy buenas noches a los dos. Osvaldo, comencemos contigo. ¿Qué impresión te genera esta posición del presidente Pence? Porque uno pensaría que tras la controversia las cosas se hubiesen relajado, pero esta es una forma amigable, por decirlo así, de mantener una política muy dura del presidente Trump. Sí, buenas noches, primero que todo. Yo creo que hay que ser muy claros. Estados Unidos ha mantenido esta política históricamente. Ahora se ha agravado la situación en la frontera sur. Y esta situación este agravamiento que hay es porque las condiciones sociales de los países más al sur, centroamericanos, sudamericanos, se han agudizado y más personas están buscando llegar a los Estados Unidos por mejores oportunidades de vida. El problema que tenemos es que la migración la están realizando adolescentes no acompañados o adolescentes que viajan con papá o con mamá y en condiciones de ninguna seguridad personal. Cuando llegan a Estados Unidos no son tratados como lo que son migrantes, sino que lo que son encarcelados, privados de su libertad. Lo que empezaron a hacer al separar a las niñas y a los niños de sus papás es totalmente violatorio al derecho internacional, pero también es violatorio al derecho internacional, aún manteniéndolos juntos, mantenerlos en privación de libertad. Entonces me parece que no me extraña lo que dijo el vicepresidente de los Estados Unidos, es la política norteamericana. Lo grave de esto es que guatemaltecos, centroamericanos, mexicanos, sudamericanos están viviendo esta situación y pareciera ser, más allá del cambio que exijamos en Estados Unidos, que las condiciones en nuestros países son las que no están cambiando. Philip. Es que yo creo que hay que entender
digamos, una serie de procesos estratégicos que están teniendo lugar en Estados Unidos. Ya Osvaldo hablaba de, digamos, que una de las causas, que es los países de América Latina, particularmente el Triángulo Norte Centroamericano, no ofrecen buenas condiciones de vida para el desarrollo de su población. Pero hay una serie de variables extras que también Estados Unidos está viendo. Primero, hay una dinámica en materia socioeconómica que nos hace pensar que en un corto plazo o en un mediano plazo, fuentes potenciales de empleo en temas de manufactura, de agricultura, incluso de algunos servicios, van a ser desplazadas por los avances de la mecanización, de la robótica, de la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, estamos viendo cómo en la agricultura, mano de obra o empleos que se daban a mano de obra están siendo reemplazados por la mecanización. Nos damos cuenta cómo, derivado de las nuevas aplicaciones de inteligencia artificial, algunos servicios están siendo también reemplazados por computadoras. Estados Unidos está viendo o está proyectando un escenario de mediano plazo en donde fuentes de empleo muy comunes en países de desarrollo van a empezar a reducirse por estos avances tecnológicos. Entonces, empecemos a sumar variables. Hay un mercado potencial en donde va a haber menos empleo disponible para países en desarrollo como somos los países iberoamericanos. Somos países que no ofrecemos, digamos, economías pujantes capaces de ofrecer nuevos empleos o nuevas formas de empleo para la población. Tercero, Estados Unidos ha visto en la migración ilegal, aquí hay que recalcar la palabra ilegal, una amenaza a su seguridad nacional. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dice, miren, hay migrantes que vienen de Medio Oriente, que entran de forma ilegal a territorio norteamericano y precisamente por esa ilegalidad de cómo ingresan, no hay control de si ellos están vinculados con estructuras terroristas y demás. O en el caso latinoamericano, o centroamericano para ser más específicos, el riesgo que ellos ven, no hay control si estas personas pueden o no estar vinculadas con pandillas juveniles. Entonces, ya van 3 variables. Y agreguemos una cuarta variable. Los cambios socioculturales en cualquier sociedad tienden a estar asociados a momentos de crisis. Y aquí lo que estamos viendo es, digamos, que un efecto en los patrones de pensamiento que hubo en la sociedad norteamericana producto de la crisis económico-financiera del 2007 al 2011. ¿Por qué? Porque la crisis 2007-2011 generó, digamos, que un estallido en los niveles de desempleo en Estados Unidos. Y la clase media baja norteamericana, yo lo digo coloquialmente, pensemos en Homero Simpson. El hombre, la persona blanca. La persona blanca que tiene un empleo, por ejemplo, en una industria manufacturera o en lo que en Estados Unidos se conoce como el trabajo de cuello azul, o por ejemplo trabajando en la agricultura en Estados Unidos o en algunos servicios menores. Ese norteamericano de clase media, media-baja, se topa con que muchas de sus opciones de empleo ellos encuentran ahora la competencia de una oferta cada vez más creciente de migrantes, muchos de ellos ilegales. Entonces, ¿qué pasa? Ese norteamericano de clase media, media-baja, en los momentos de la crisis del 2007-2011, dicen, puchica, ¿y a cuenta de qué un migrante ilegal me viene a quitar mi fuente potencial de empleo? Entonces, cuando sumamos todas esas variables, o sea, Estados Unidos proyectando que las fuentes de empleo en los países en desarrollo en general no van a ser tan dinámicas, que nuestros países sistemáticamente son incapaces de generar oportunidades para su población, que la migración ilegal abre la puerta a amenazas a la seguridad nacional, y agreguemos la experiencia reciente en donde la clase media norteamericana dice, no, yo ya no quiero competir con el migrante ilegal, la sumatoria de todas esas variables, lo que ha provocado en Estados Unidos es un cambio de conciencia que se hoy ve reflejada en un cambio de política pública. Y lo que Estados Unidos está diciendo es, ya no más migración. Y digamos que vamos a cerrar las fronteras. Pero antes de que vayamos al corte, porque me están pidiendo que vayamos al corte, lo que Philip me está planteando es que se están cerrando las fronteras, pero en el mediano y en el corto y mediano plazo en la región y en particular en Guatemala también vamos a tener más desempleados. Perdón, Osvaldo, cuando regresemos del corte retomamos el tema. Estamos aquí en Sin Filtro, #SF, no vengan.
Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro con el hashtag SF No Vengan. Eso es lo que ha dicho el vicepresidente Mike Pence en la primera parada de su visita a América Latina que la ha hecho en Brasilia. Osvaldo, te planteaba antes de que fuéramos al corte sobre este panorama que planteaba Philip. Es decir, en Estados Unidos se cierra la frontera porque los niveles de empleo pues se tienen que congelar ahí, pero nosotros nos quedamos con un alto nivel de desempleados y una capacidad bastante más lenta que Estados Unidos para generar esos empleos. Se somete muchísima presión, ¿no? Sí, yo creo que hay que observar también que México mucho tiempo fue la frontera sur de Estados Unidos, o sea, la teníamos aquí cerca. Permitir esa permisividad que México hizo de permitir que la frontera sur se estableciera ahí en sus límites con Guatemala, le permitió y le llevó a ganar el establecimiento también de industria norteamericana en México. Las diferencias que han tenido, la postura que tiene Trump frente a los mexicanos y ese pleito con México ahora tiene otra estrategia de Estados Unidos, que es correr la frontera más al sur, que somos nosotros en Guatemala, y poder fortalecer desde aquí, empezar a generar la expulsión de migrantes que pueda medir. Los Estados Unidos lo está viendo como un tema de seguridad nacional, le dicen ellos, lo cual es totalmente errado. Ningún migrante representa riesgos para la seguridad nacional en términos de nuestros migrantes, que lo que están buscando es trabajo, es poderse desarrollar de forma adecuada. Me parece, y estoy de acuerdo que uno de los grandes temas es el tema laboral, el tema de las fuentes de trabajo en los Estados Unidos. Ahora, creo que aquí hay una corresponsabilidad de Estados Unidos también. Estados Unidos, de una u otra forma, con sus diferentes intervenciones que tiene en Latinoamérica, ha impedido modelos de desarrollo adecuados para cada uno de los países, con sus propios contextos y bajo sus propias particularidades, porque también los ha visto como riesgosos en la competencia que puede tener. Creo que también Estados Unidos en su política tendría que asumir cierta responsabilidad en el sentido de decir, bueno, yo generé también esas crisis y al aceptar esto debería de cooperar para que nosotros podamos encontrar ese dinamismo de empleo en nuestro país, ese desarrollo social que nos hace falta cuando vemos que los niños y las niñas son las que están migrando, cuando focalizamos que hay departamentos específicos que son donde más se migra y que son departamentos pobres, donde la mayoría de la población pertenece a pueblos indígenas, donde los patrones son de modelos administrativos municipales desorganizados, inexistentes, con alta conflictividad social por un tema que sería de otro programa, un tema de explotación de recursos naturales. Es decir, todos esos factores también conjugados aquí, también es responsabilidad del Estado nuestro darle y atenderlo. Y ahí encontramos también corrupción, políticos de oportunidad, no tenemos una política económica seria, digamos, no tenemos un Estado financiado en todo su fuerte, digamos, en todo su quehacer de amplitud de servicios básicos mínimos para la ciudadanía y altamente excluyente cuando le toca hacer políticas reales para poder ser incluyente. Es decir, bien que Estados Unidos pueda tener su discurso hacia lo interno, fortalezca esa política histórica de expulsar migrantes y tener este discurso de que les quitamos empleo, de que somos un riesgo para la seguridad nacional, bien, pero ¿y nosotros qué, bajo esas variables, qué vamos a empezar a hacer? Aquí es donde está cambiando, digamos, que el enfoque, porque, ojo, digamos que Trump es quien materializa este cambio que, como les digo, si vamos a ver el interior de Estados Unidos, no las ciudades, el interior, que es donde arrasó Trump. En el interior, esa clase media, media-baja es la que dice, ya no más migración. Pero hay un cambio, o se está materializando cierto cambio, en la forma como Estados Unidos quiere atender esta dinámica. Porque el problema de los niños migrantes, realmente esta es la segunda materialización de la crisis de niños migrantes. Ya hubo uno hacia en 2014, finales de 2014. Niños no acompañados, estos son niños acompañados, separados. Correcto, familia, ¿no? que ahí eran niños no acompañados que eran detenidos en la frontera y que después Estados Unidos decía, ¿por qué ahora me están viniendo tantos menores de edad? Cuando se da la crisis en el año 2014 de los menores no acompañados, el gobierno norteamericano, un poco ya reflejando esta tónica que Estados Unidos estaba empezando a apretar las tuercas en su política migratoria, dice, bueno, yo voy a apoyar a los países
de donde hay la mayor fuente de migrantes ilegales. ¿Dónde son? Guatemala, Salvador y Honduras. Okay. Estados Unidos hace un análisis de estos 3 países y básicamente concluye que el Triángulo Norte Centroamericano es una fábrica de pobres. O sea, hay un documento del Departamento de Homeland Security, fechado que es octubre-noviembre del año 2014, en donde Estados Unidos básicamente dice, miren, Guatemala, El Salvador y Honduras son, para empezar, países cuyas economías son incapaces de generar oportunidades de empleo para la población porque son poco dinámicas, hay poca inversión. Segundo, son países en donde la criminalidad se está desbordando, que eso es un fenómeno también asociado a la migración. Una parte importante de los migrantes se va porque dice, puchica, yo vivo en una zona con alta presencia de pandillas, de cuerpos criminales, y yo no tengo mecanismos para evitar que mis hijos caigan presas de esas amenazas. Pero la conclusión número 3 de ese informe dice, miren, Guatemala, El Salvador y Honduras, como estados, son incapaces de resolver la problemática económica y atender los problemas de seguridad porque tienen estados débiles. Y esa debilidad es producto de la corrupción, de los bajos niveles de financiamiento de los estados, etcétera, etcétera. Y de ese documento es que surge la propuesta de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que básicamente es un programa de 12 puntos que está vigente desde el 2014 para acá, en donde Estados Unidos dice, miren, ¿qué queremos? Mejorar la competitividad del Triángulo Norte, fortalecer a los estados, combatir la corrupción. Por eso es que Estados Unidos se metió tan de cabeza en el combate a la corrupción, combatir la criminalidad organizada, etcétera, etcétera. Pero que salvo ese tema de combate a la corrupción, por lo menos en el caso guatemalteco, ha avanzado muy poco. Porque muy poco. Sí, la contraparte... de hecho, perdona, creo de esa cooperación recibió El Salvador, recibió Guatemala, nosotros no recibimos nada. Y no recibimos nada porque nuestro estándar de gobierno, nuestro estándar de funcionamiento del Estado, no le garantiza a los Estados Unidos que la inversión que realice va a ser realmente destinada a lo que se requiere. Pongamos ejemplos más concretos, digamos, el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué hace el Ministerio de Desarrollo Social y qué nivel de ejecución y efectividad tiene en lo que está realizando? Es un nivel muy bajo, con un sistema de operación donde lo que vemos es que sirve para generar años previos a las elecciones o meses previos a las elecciones, yo vine a darte, el gobierno es el que te está dando para ganar el electorado. O sea, esa instrumentalización también del Estado, Estados Unidos dice, yo no puedo dar ese dinero. Entonces, yo creo que estamos frente a una discusión que pasa por ciertas herramientas que ya tenemos a lo interno también. Y me voy a ir al marco normativo. El año 2016 Guatemala aprobó el Código de Migración. El Código de Migración es un código que lo que está buscando es fortalecer la institucionalidad guatemalteca para atender el evento migratorio. Y eso le da nuevas oportunidades a Guatemala y nuevas oportunidades a Estados Unidos de poder cooperar en un sistema de migración fuerte. Porque tenemos un sistema migratorio risible, donde todavía se hacen colas para obtener un pasaporte, donde todavía hay que madrugar para ir a obtener un pasaporte. Y si se vive en Estados Unidos es aún peor. Y si se vive en Estados Unidos es aún peor. Es decir, lo primero que tenemos que empezar a ver como Estado es cuáles son esas causas internas que creo que están más que evidentes, que son sociales, por las cuales las personas están migrando, qué claves tenemos que fortalecer para poder obtener esa cooperación y poder invertirla realmente en lo que se requiere. Estamos frente a las nuevas formas de desplazamiento y casi que es un desplazamiento forzado por el propio Estado que no está atendiendo a las personas. Y yo creo que ese es el gran temor de Estados Unidos, que nos viene su vicepresidente un día para ir a ver la zona del volcán, porque el miedo es que lo del volcán va a generar migrantes, porque no tiene Guatemala la capacidad de atenderlos. Y entonces esto va a generar más migración. Y entonces lo que viene Estados Unidos es decir, ¿cómo puedo frenar que esto no suceda? Y a eso quería caer. ¿A qué viene? Con este marco planteado, con la declaración de Mike Pence, ¿a qué viene Mike Pence? A decir ya no más migraciones. Guatemala, es que miren, hay la ley del presupuesto federal de Estados Unidos, que es la que ha materializado, digamos, las condiciones de la Alianza para la Prosperidad, ha establecido los mismos 12 puntos del 2014 al 2017. En el 2018 se introdujeron 3 puntos más. O sea, están los mismos 12 de los últimos 4 años,
pero se introdujeron 3 nuevos puntos. Y básicamente, ¿qué dicen esos 3 nuevos puntos? 1. Los estados de Centroamérica velarán para que no haya migración ilegal de esos países a Estados Unidos. 2. Los estados centroamericanos velarán por informarle a su población los riesgos y los efectos de migrar de forma ilegal a Estados Unidos. 3. Los estados centroamericanos implementarán políticas para minimizar la cantidad de migrantes que puedan viajar a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos nos puso, desde su presupuesto 2018, el condicionamiento de decir: te toca asumir la responsabilidad que más gente ya no venga a mi país. Y eso es lo que viene a decir Pence, y es la declaración del día de hoy. O sea, la declaración del día de hoy es decir... Más que para la gente, es para los gobiernos. Para los gobiernos, que es decirle, mire, usted le tiene que informar a su población que ya no puede venir, y usted tiene que evitar que vengan. O sea, también es, digamos que la contraparte a la política de cerrar la frontera, porque no solo están cerrando la puerta, sino que le están diciendo al de enfrente: mira, ya no me estés mandando más gente. El problema es que te encontrás con un gobierno... o sea, esa es la contraparte de la pregunta. Capacidades de poder desarrollar, que en lugar de haber abanderado un proceso de transformación estatal, lo que hizo fue sumirlo más en crisis y demostrarnos muchísima incapacidad en la gestión del Estado. Ahora, creo que hay un tercero, como decimos los abogados, un tercero interesado en todo esto. Y un tercero interesado en todo esto es la población. Tenemos un señalamiento también que hacerle a Estados Unidos y que hacerle al Estado de Guatemala. ¿En qué vía? Si bien Estados Unidos está diciendo: estoy cerrando mis fronteras, ya no vengan. Si Guatemala le está diciendo: necesito que coopere conmigo porque no puedo detenerlo solo así, también tenemos que exigirle a los Estados Unidos que mientras esto suceda, mientras se fortalece en esto, no se mata a los migrantes, no se separa a los niños de sus padres, y la migración no es una privación de libertad, porque no son delincuentes, es gente que está buscando oportunidades. Y yo creo que ese es uno también de los elementos que debería el gobierno de Guatemala aprovechar la visita del señor. Quiero información sobre la investigación de migrantes muertos, quiero fortalecer, quiero apoyarlo, pero también necesito que usted proteja a la gente que tiene allá, que es no solo de mi nacionalidad, de cualquier nacionalidad que esté buscando estas oportunidades, y que no se le trate de una forma inhumana. ¿Por qué? Porque esto también son cartas que están sobre la mesa y que todos de una u otra forma queremos que se minimice el impacto sobre estas personas mientras estos diálogos se dan, porque hay algo que está muy claro: esto no es a corto plazo ni a mediano plazo que estados como Guatemala van a poder ponerle fin a esto. Es a muy largo plazo, pero a ver, la impresión que me da es que en lo público el Estado de Guatemala, la respuesta que va a dar es: pedimos el TPS. Correcto. Que es, yo no sé si el mejor término es populista, porque se sabe que en Washington eso sistemáticamente nos han se dicho va a que caer. no. Y es más, incluso en coyunturas más favorables a otorgar estatus de protección temporal, Estados Unidos no lo viene denegando. Es más, aquí se perdía, por ejemplo, las negociaciones de TPS generalmente venían asociadas a los efectos de desastres naturales. Y concretamente, cuando hubo una solicitud del gobierno de Oscar Berché por el Mitch, si no estoy mal, por el STAN. Estados Unidos dijo: bueno, lo voy a revisar, pero ya no. Y luego las solicitudes, que han sido informales todas, desde el 2010 para acá, pero ni nos han contestado. Porque es lo que les mencionaba, del 2008 para acá, se da ese cambio en la concepción norteamericana respecto de la migración. O sea, digamos que el periodo amigable para solicitar estatus de protección temporal fue de antes del 2008. Hoy las condiciones en Washington son mucho más críticas y antagónicas a la migración de lo que había hace 10, 15 años. Entonces, por eso, hoy pedir el TPS va a caer en oídos sordos, porque así es la dinámica de qué se mueve hoy es más marketing político. Se le quitó el TPS a los hondureños, el estatus de TPS a los hondureños, que se lo venían renovando desde el Mitch. Igual a los nicaragüenses, que desde el Mitch se les había otorgado, a pesar de las diferencias políticas entre Estados Unidos y Nicaragua. A nosotros, de 15 años más, 20 años que lo venimos pidiendo, nunca se ha otorgado. No veo por qué ahora Estados Unidos lo vaya
a otorgar. Bien, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de No Vengan, pero esta vez el No Vengan viene del gobierno de Guatemala. Los pobladores que viven en el volcán, las condiciones siguen siendo paupérrimas allá en el volcán de fuego, en Alotenango y en Escuintla. Seguimos aquí en Sin Filtro, #SF No Vengan. Todas las tardes, mientras haya lluvia, hay riesgo en el volcán de fuego, concluyó el estudio científico elaborado por la CONRED que declaró en zonas de alto riesgo los alrededores del volcán. Van a pasar probablemente muchos inviernos en que vamos a ver avalanchas de lahares bajando por las barrancas que rodean el volcán de fuego. Cerca de 178 comunidades, caseríos y fincas son vulnerables por el flujo piroclástico, el descenso de lahares, la caída de ceniza e inundaciones, razón por la cual el Consejo Científico de la CONRED declaró inhabitable la comunidad de San Miguel Los Lotes y la finca La Reunión. Declara 1. De alto riesgo las barrancas, las lajas, Barranca Seca, Barranca Taniluyá y Barranca Cenizas, así como las comunidades de San Miguel Los Lotes del municipio de Escuintla, departamento de Escuintla, y la finca La Reunión del municipio de Alotenango, departamento de Zacatepeques. Por el descenso de lahares fueron declaradas en alto riesgo las comunidades de Escuintla, La Trinidad, La Reina y El Rodeo, así como la aldea El Porvenir, Alotenango, Zacatepeques. Además están en alto riesgo la fábrica Toledo y todas las comunidades en exposición al flujo piroclástico. Mientras tanto, en los albergues no ha cambiado nada. Cerca de 3.000 afectados distribuidos en 17 albergues mantienen problemas de hacinamiento. Los albergues donde tenemos mayor problema son los albergues que son las escuelas públicas, porque recordemos que la cantidad de sanitarios no corresponde para una vivienda, sino que corresponde para un salón de clases. Eso continúa de la misma manera. Se han hecho algunos esfuerzos por parte de la Municipalidad de Escuintla, pero han sido realmente muy poco para poder dar respuesta a la cantidad de damnificados que tenemos. A partir de ahora, las autoridades deberán determinar si declaran camposanto la comunidad de San Miguel Los Lotes e iniciar el proceso de reubicación de los que no podrán regresar a sus viviendas. Seguimos aquí en Sin Filtro, #SF No Vengan, y ahora es CONRED la que ha declarado inhabitable estos 5 espacios, 3 aldeas, más la comunidad de San Miguel Los Lotes, más el hotel y el complejo turístico La Reunión, pero los declara inhabitables y aún no declara camposanto. No termino de entender el por qué, como tampoco termino de entender por qué la cifra se quedó de personas fallecidas en 112, cuando hemos tenido a lo largo de esta crisis que lleva ya 3 semanas varios ejercicios, y la misma gente de las comunidades dice, miren, cuando ustedes hacen la revisión en Google Earth, ahí habían 8,000 pobladores. Las cifras no terminan de cuadrar. ¿Qué interpretación haces, Osvaldo? Bueno, primero que todo esto hay que abordarlo en 3 tiempos, digamos. El primer tiempo es algo que nunca se ha atendido. Nunca hemos sido capaces de atender el uso del suelo, nunca hemos sido capaces de hacer una distribución adecuada del crecimiento urbano, de la instalación de las personas, de los asentamientos humanos. Nunca lo hemos hecho. Ha sido desordenado, antojadizo y siempre creciendo a la periferia de los centros de trabajo, en un sentido sin ninguna formalidad, sin ningún censo real, sin estadística. Eso es uno de los temas que debería de cambiar, que recuerdo que el presidente Jimmy Morales había ofrecido que iba a entrarle a eso después de lo que pasó lo del Cambrai, e incluso fue, y se vio mal cuando fue, pero bueno, sucedió ahora en su periodo y tuvo la oportunidad. Y que nunca se entregaron las casas del Cambrai. Y nunca se han terminado de entregar, que ese es el segundo tema que hay que tomar el análisis. El primero es que nunca hemos hecho nada para cambiar esta situación. El segundo es que cuando hay que hacer, o nos tardamos mucho, o se roban el dinero, o no se hace nunca. Y nos queda un grupo de personas, familias desplazadas de sus lugares de habitación sin ninguna condición para poder desarrollarse nuevamente.
el miedo de Estados Unidos con el tema de migración. Cómo los reinstalan nuevamente en su actividad social ordinaria para evitar que vayan a migrar. Y lo tercero es que yo veo insuficiente el hecho de declarar inhabitable, si no está acompañado de medidas reales que generen que nadie vuelva a sentarse en estos lugares. Para eso, por supuesto, los gobiernos locales tienen mucha responsabilidad, pero también necesitamos una política nacional de prevención de los desastres, de administración de las poblaciones en riesgo y que permita, si es necesario, otras comunidades en otras partes del país ser reubicadas para evitar que vuelva a suceder una tragedia así. Que no se declare Camposanto, yo creo que aquí hay un conflicto con el tema del derecho a las víctimas de poder recuperar los restos. Yo creo que algo más responsable sería una buena planificación con participación de las personas sobrevivientes para poder ubicar los lugares donde vivían sus familiares y poder hacer un esfuerzo por recuperar los cadáveres para que ellos puedan darle la sepultura bajo sus culturas y sus creencias, y de esa manera poder de una u otra forma llenar ese sentimiento que las personas tienen. Eso creo que debería ser un plan con un presupuesto acotado y durante un tiempo específico, con suficiente información, transmitir suficiente información, porque me parece que tocabas otro de los puntos. Es risorio de que la información que esté dando el Estado sea de números pequeños cuando es evidente que era muchísima gente la que perdió la vida y muchísima gente la que está afectada. ¿Cuál es la intención? ¿Minimizar el impacto que tiene sobre la imagen del gobierno? Pues no lo minimiza, lo agrava. Si ese es lo que buscaba, es al revés, muy mala su política en ese sentido. Creo que dar números reales, establecer una proyección realmente de personas desaparecidas o que perdieron la vida y establecer un plan de búsqueda para estas personas vivas o muertas, porque eso no lo sabemos, aunque es muy difícil encontrar, un 99% no va a haber nadie vivo, pero hacer un proceso. Y si el Estado o el gobierno no tiene esas capacidades, hay instituciones que las tienen. Hay instituciones de cooperación, hay instituciones, organismos internacionales, incluyendo Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja Guatemalteca, que tienen ciertos niveles de poder realizar este tipo de procesos. Philip. Bueno, digamos que aquí este es uno de los elementos del diseño del sistema de gestión de riesgo, que lo hemos señalado en varias ocasiones, y recordemos que la CONRED es una coordinadora. O sea, la CONRED no ejecuta. O sea, la CONRED es la que coordina las políticas y mecanismos y protocolos de prevención, atención, mitigación y rehabilitación post-desastres. Y uno de los mecanismos, de prevención por un lado y en este caso de rehabilitación, es la declaratoria de zonas inhabitables. O sea, básicamente la CONRED, por sus marcos legales, específicamente hay reglamentos en la materia, tiene la facultad de llevar a cabo análisis de riesgo en, obviamente, todo el territorio nacional respecto de zonas que considera no aptas para la habitación de comunidades. Y digamos que las zonas no aptas son aquellas en donde, por ejemplo, hay riesgo de deslaves, en este caso el riesgo de actividad volcánica, en el caso de los lajares, zonas, por ejemplo, aledañas a ríos que son potencialmente inundables, zonas en donde, por ejemplo, hay riesgo de desastre por lo accidentado del marco topográfico, en fin. O sea, la CONRED tiene la facultad de emitir dictamen respecto de en qué áreas no debiera de haber habitación humana. Pero hay un problema. La capacidad ejecutiva de materializar, digamos, esas órdenes no es facultad de la CONRED, es facultad de las municipalidades. Y ahí es donde nos encontramos con el problema de la debilidad institucional de las municipalidades. Entonces, casos de áreas en donde la CONRED ha dicho esta zona es inhabitable y la municipalidad, por desidia, por no pelearse con los vecinos, porque no tiene la estructura para movilizar a los vecinos, porque sencillamente los vecinos dicen, no, yo no me voy de aquí porque ¿a dónde me voy a ir? O sea,
por intereses económicos. Por intereses porque económicos. su concejal me vendió el terreno. Correcto, o por corrupción, o por mil y un razones más. Muchas veces las municipalidades son las que, muchas veces no, en casi la totalidad de los casos, las municipalidades son las que carecen de la capacidad efectiva para materializar las órdenes de no habitación. Pero hay otra variable más. O sea, digamos que hay casos en donde sencillamente las municipalidades, por X y razón, no lo hacen. Pero luego también hay casos de asentamientos poblacionales que se establecen en áreas declaradas como inhabitables por el mismo desorden territorial que hay en el país. Digamos que los casos más recurrentes que hemos escuchado de esto es lo que ocurre con las comunidades en las faldas del Puente Belice. ¿Cuántas veces, digamos que la CONRED ha declarado inhabitables esas zonas y las comunidades que están en esos territorios sencillamente, a ver, para empezar nadie se dio cuenta que ahora se establecieron ahí? Que acuérdense que son asentamientos que nunca se construyeron con una licencia, nunca hubo una planificación urbana, nunca hubo ordenamiento territorial, simplemente las personas llegaron, se establecieron y crearon el asentamiento humano. Entonces resulta que al día siguiente la municipalidad dice, ¿y a qué hora me aparecieron ellos aquí? A pesar de que sea un área inhabitable. Entonces ese es uno de los riesgos que nos enfrentamos en esta situación, porque es cierto, hoy hay una declaratoria de zonas inhabitables en estas 5 áreas alrededor del volcán. Pero los dos problemas sustantivos con los que se enfrenta la materialización de esta orden es, primero, ¿qué capacidad real tiene la municipalidad de Escuintla para implementar esa directriz? Y segundo, ¿cómo evitar que sencillamente por proceso espontáneo, porque no hay otra forma de caracterizarlo, de aquí a un año hayan personas que regresen y se establezcan en esas zonas? Y digamos que la falta de una política de ordenamiento territorial, de políticas de vivienda, de políticas más fuertes de prevención y mitigación de desastres, es lo que termina impidiendo que el Estado pueda evitar que se crean esos asentamientos. Es exactamente lo mismo que pasó en el Cambrai. O sea, la CONRED ya la había declarado una zona en riesgo. Y en la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, entre que no quiso mover a los vecinos, que no había alternativa por decidir, etcétera, etcétera, no hizo nada. Vino el desastre y es como, ups. Ese es uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema de gestión de riesgos. Que la CONRED puede emitir N cantidad de análisis y dictámenes declarando zonas inhabitables, pero ¿quién tiene la fortaleza y el marco normativo que le faculte materializar esas órdenes? Ahí es donde se queda corto el sistema. Yo creo que si te das cuenta, bueno, digamos, no podríamos caer a un discurso de no vengan. Es decir, toda esta población desplazada. Por su seguridad no vengan. Por su seguridad. Ese es el problema. Por su seguridad no vengan, pero no podemos caer a un no vengan de no se asienten en otros lugares. Porque tienen necesidad de asentarse en otros lugares, establecer su vida, una casa, desarrollarse, estudiar. Ese es el problema de la pobreza en el país. Ese es el problema. El problema es que no podemos construir muros internos. Lo que tenemos que ver es cómo gestionamos rápidamente todas estas situaciones. ¿Por qué te digo muros internos? Porque uno de los grandes riesgos es que estas personas busquen zonas urbanas donde asentarse, donde se van a ir a esas áreas de alto riesgo, inhabitables. Y crear nuevos asentamientos. Nuevas situaciones de riesgo para ellos mismos. Osvaldo, tenemos que ir a un corte. Cuando regresemos, lo que vamos a ver de inmediato es un reportaje que hizo hoy Paula Osaeta, que entre contar una iniciativa bastante bien intencionada, también demuestra las carencias que han habido de la respuesta gubernamental en el caso del volcán de fuego. Siga con nosotros, hashtag SF no venga. Desde pequeña, Sofía Letona recuerda subir el volcán de fuego. Era uno de sus pasatiempos. Cuando creció, se convirtió en fotógrafa y el coloso era de sus capturas favoritas. El 3 de junio, Sofía y otros colegas se reunieron para fotografiar al imponente volcán, sin saber que una de las tragedias más grandes sucedería.
Muchos de nosotros nos estamos organizando para ir al rodeo, algunos pasamos por ahí, otros más necios llegamos, pero la verdad es que no se veía nada, entonces todo el mundo decidió irse porque no se veía nada. En el camino de vuelta, pasando por Alotenango, por Ciudad Vieja, nos caían piedras, arena, todo en el windshield, entonces ahí supimos que las cosas iban mal, ¿verdad? Ahí supimos que algo iba a pasar. Al ver que una de las cosas que más quería y admiraba desde niña causó tanto daño, Sofía no se quedó con los brazos cruzados y junto a otros 5 antigüeños más decidieron emprender el proyecto Antigua al Rescate. Lo primero que hicieron fue crear un centro de acopio frente a la municipalidad de Antigua. Recolectamos los víveres y nos dimos cuenta que necesitamos un espacio donde guardarlos. Entonces comenzamos y conseguimos una bodega donde pudiéramos guardar la medicina, donde pudiéramos marcar los víveres como donación y pudiéramos clasificarlos para poder después entregarlos. Después de eso ocurrió que nos dimos cuenta que no había salud, ¿verdad? Que nadie estaba llevando medicina, que no se había manifestado nadie del ministerio, hasta la fecha nadie se ha manifestado. Y decidimos de la medicina comenzar a hacer jornadas médicas para poder llevarlas a las comunidades afectadas. Los integrantes de Antigua al Rescate realizaron rondas en comunidades y albergues y vieron la necesidad de muchos albergues no oficiales que no tenían estufas donde cocinar los víveres que recibían. Y así crearon el grupo Humanos, en donde chefs reconocidos de la Antigua cocinan diariamente 3 tiempos de comida, que son entre 600 y 800 platos de comida que son llevados a albergues independientes de 8 comunidades. Al ver la necesidad de rescatistas, policías y miembros del ejército, Antigua al Rescate decidió colocar un albergue para entre 90 y 100 policías militares que cuidan la zona cero. Es aquí donde comen y duermen. Usualmente uno piensa que los miembros del ejército tienen un presupuesto altísimo para la defensa, para esto y para lo otro, pero no, los PMs que han estado aquí, los miembros del Escuadrón de Rescate, los de artillería, todos ellos dependen de la buena voluntad de la gente que les da de comer en los puestos donde están trabajando. Lo bueno es que nosotros ahora podemos darles ese alimento sin que tengan que preguntarse de dónde vienen. Además de todo, ellos duermen en el albergue, ¿verdad? Vienen por turnos y ellos duermen y ellos cargan todo a cuestas para poder estar ahí. Realmente no sé qué harían ellos para dormir si no tuvieran este espacio. El trabajo para Antigua al Rescate cada día se intensifica más. Han realizado hasta el momento 7 jornadas médicas en albergues y comunidades cercanas al volcán de fuego. En la última jornada, la semana pasada, se dieron cuenta de que la tragedia podría acrecentarse, y es que las enfermedades y epidemias están atacando a los damnificados. En la comunidad Morelia, de 2.500 habitantes, 2.300 tienen sarcopiosis y piojos, y en Alotenango, sobre todo en los albergues, ya hay epidemia de hongos en la piel y hongos vaginales. Este jueves, este grupo intentará llevar doctores y enfermeros a Morelia para poder atender a los afectados de estas epidemias. Para las personas que han sido contagiadas con alguna epidemia, Antigua al Rescate les dará estos kits de limpieza que son para hombres y para mujeres, que contiene papel de baño, desodorante, toallas sanitarias, jabón, shampoo y pasta de dientes para que lo utilicen durante una semana. Ese será el primer paso para poder atender esta problemática, pero se tendrá que educar a los afectados para que cambien sus hábitos de limpieza. Además, en este caso, se tendrán que quemar los colchones y hervir la ropa para eliminar cualquier epidemia. Por una Guatemala en paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. #SF no vengan, estamos ya en la recta final de Sin Filtro. Mire, en resumidas cuentas, vemos cómo esta organización ha estado abasteciendo 8 albergues independientes, por decirlo de alguna forma. Mi primera impresión es que el Estado, el gobierno de Guatemala y SOSEP, que es la encargada de coordinar este nivel de la respuesta, no tiene el control total de la crisis, ¿verdad? Otra cosa que me parece ridícula es que los miembros del ejército que han hecho una tarea encomiable, pues tampoco tienen dónde dormir, ni cómo comer, o no sabemos hasta qué punto, hasta qué nivel se están quedando las cosas, pero creo que sí, después de 3 semanas que no tengamos totalmente organizado y controlado esto, habla muy mal del gobierno y del país en líneas generales, ¿no? Nunca nos ha interesado, ¿no? No sé. La gestión de riesgos, creo que viviendo en un país de alto riesgo, nunca nos ha interesado administrar los riesgos. ¿Por qué? Porque siempre ha sido un botín político. Que los riesgos sucedan en este país, que los desastres sucedan, las experiencias de 1998 para acá, entre huracanes, terremotos,
tormentas y todo lo que se ha derivado, deberíamos de tener una experiencia adquirida en administración y gestión de riesgos. Pero lo que pasa es que da la oportunidad a declarar estados de excepción, a hacer compras sin control, a poder gastar en cosas que no debo de gastar en lugar de atender realmente esto, y entonces ¿para qué lo voy a atender si cuando sucede brinda oportunidad al gobierno? Yo creo que hay algunos gobernantes que se dan de querer que suceda algún riesgo porque les va a dar la oportunidad de poder gestionar algún tipo de dinero y hacer algún tipo de compra directa a X persona. Esa falta de política de gestión no la estamos discutiendo tampoco ahora. Es decir, dependemos otra vez de la buena voluntad de las personas, vamos a depender al futuro, aunque a muchos no les guste, otra vez de agencias de cooperación para que puedan venir a subsanar esto que el Estado no atiende y que después, cuando estas agencias de cooperación puedan irse o decidan retirarse, esta gente queda nuevamente en situación de vulnerabilidad. Yo creo que las vulnerabilidades sociales que generan los desastres naturales no se atienden, no es algo que la gente le exija tampoco a un político de que quiera conocer y que quiera saber. Es que precisamente lo que decía Osvaldo, digamos que esta es la fase en la que creo que se ha analizado menos el modelo de rehabilitación post-riesgo o post-desastre. Porque ¿qué ocurre? Digamos que toda la discusión del modelo de prevención con sus fortalezas y debilidades, creo que ha habido una discusión muy profunda. La atención inmediata a la crisis, al desastre, pues también generó mucho debate respecto de la coordinación, el rol de la CONRED, funciones que se aprobó el Ejército, el Ministerio de Desarrollo, la SOCEP y demás. Y al final vimos cómo inmediatamente o en las 48, 72 horas posteriores al desastre, pues hay una reacción masiva de la población guatemalteca en apoyo y solidaridad con los hermanos afectados. Pero aquí es donde viene el problema, y es que después, digamos, que de ese apoyo masivo que se da en los primeros días post-desastre, naturalmente, esto es una curva marginal decreciente, naturalmente empieza a menguar, digamos, que todo el apoyo de sociedad civil, de la ciudadanía, de los órganos de cooperación, de las ONGs, y a quien le termina recayendo prácticamente toda la responsabilidad de administrar toda la rehabilitación post-desastre es al Estado. ¿Qué quiere decir rehabilitación post-desastre? Por ejemplo, las personas damnificadas que perdieron sus hogares, hasta que no haya una respuesta habitacional, van a tener que vivir en albergues. O sea, ¿quién administra el albergue? Por ejemplo, ¿qué tanto los insumos de las donaciones duran para suplir esos albergues? ¿Cómo se atiende, por ejemplo, las condiciones de riesgo propias que se generan en el mismo albergue? Hoy veíamos el tema de las enfermedades. Pero no hay que irnos tan lejos. ¿Cómo están las cárceles del país? No estoy diciendo que estén privados de libertad, pero el nivel de acción del Estado o del gobierno frente a una persona que está privada de libertad, tenés 4,000 personas en un centro de privación de libertad que no tiene control de epidemias, que no tiene médico, que la alimentación no es necesariamente la adecuada para cuestiones y condiciones especiales de vida, no tiene acceso a un hospital o a los medicamentos de forma inmediata, las condiciones higiénicas de habitabilidad en baños para recreación y para educación no existen, no hay una política de trabajo específica. Lo menciono en qué sentido, población, digamos, bajo la tutela del Estado, de forma directa, siempre está en riesgo. Sí. Y pasa sistemáticamente. Presidios, un caso. Menores en conflicto con la ley penal. Menores en situación de riesgo, el caso de los hogares seguros. En este escenario, digamos que damnificados de desastres naturales. O sea, caer bajo la tutela del Estado por cualquier razón, por razón penal, por razón de riesgo, por razón de desastre, siempre es un riesgo. Porque ya vimos que hay un problema sistemático de gestión del Estado. El Estado es incapaz de brindar una atención efectiva a esa población. Y ahí creo que es donde nos tenemos que dar cuenta que el mal es mayor, que el mal es mucho más profundo de lo que estamos discutiendo. Esto no es solo un tema de gestión de riesgos y de la CONRED y lo que se puede hacer o no. Es un asunto de debilidad sistemática del Estado. Y que no hay interés alguno para poderlo salir de él.
tenemos que ya terminar, pero antes de terminar, me pone Carolina Leverón que un juez federal ordenó poner fin a las separaciones de familias migrantes en Estados Unidos. El juez admitió una demanda colectiva para proceder contra la política de separación de padres e hijos indocumentados aplicada por la administración Trump. El juez ordena poner fin a las separaciones de migrantes. Esto ya lo están... es la juez Dana Sabrow, y pone fin a que la mayoría de las separaciones de familias en el próximo mes, una semana después de que el presidente Trump firmara la orden ejecutiva, pues que ya todos hemos visto. Philip, Osvaldo, muchísimas gracias por acompañarnos. Esa Corte de Constitucionalidad, ah, no, ¿verdad? No está cooptada. Pues el control judicial opera en todo el mundo. Sí, Principio básico. sí, totalmente. Saludos a algunos amigos que piensan distinto. Bueno, Philip, Osvaldo, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por acompañarnos en Sin Filtro. Que pase una muy feliz noche. Lo esperamos mañana a las 10 de la noche y a las 9 en Noticiero Guatevisión.